Bienvenidos a este video tutorial. En esta oportunidad vamos a analizar la polarización de un transistor BJT-NPN, como el que tenemos en la lámina, en su configuración de emisor común. La configuración lleva el nombre de emisor común debido a que las fuentes de la malla de entrada como de la malla de salida están puenteados o están conectados con el emisor y a su vez están derivados a masa. En este caso vamos a utilizar una resistencia de base de 200 kΩ, una resistencia de colector de 560 ohmios y las dos fuentes las vamos a mantener en 12 voltios. Utilizaremos un transistor 2N2222A para nuestro cálculo. Cuando analizamos transistores, lo primero que debemos hacer es establecer dos mallas para encontrar las ecuaciones respectivas y poder desarrollar el ejercicio. La primera malla se le conoce como la malla de entrada. La malla de entrada son todos aquellos elementos que estarían afectando lo que se denomina la corriente de la base. Y por el otro lado tenemos la malla de salida. De igual forma son todos aquellos elementos que afectan lo que es la corriente del colector. ¿Sí? Entonces con estas dos mallas, tanto de la entrada de la salida, empezaremos a analizar mediante la ley de voltajes de Kirchhoff qué es lo que sucede con cada una de ellas. Otro de los aspectos que vamos a utilizar en este análisis es la ganancia de corriente, que viene definido como el parámetro beta, que es igual a la intensidad del colector dividido para la intensidad de base. Perfecto, partamos de la malla de entrada. Si nosotros observamos los voltajes que intervienen en la malla de entrada, son tres: el voltaje de la fuente, de la resistencia de base y el voltaje del diodo base emisor. Por lo que en nuestra ecuación de la malla, del análisis de malla, nos va a quedar la siguiente expresión. Utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, obtenemos la ecuación menos V1 más el voltaje en la resistencia B más el voltaje en el diodo base emisor. Reemplazando y despejando lo que es el voltaje en la resistencia RB, nos quedará que el voltaje en la resistencia RB va a ser a su corriente por la resistencia, igualado al voltaje de la fuente menos la caída de tensión en el diodo. Despejando la intensidad de base, nos va a quedar esta expresión. Como todos los valores son conocidos, vamos a obtener un resultado de 56.5 microamperios, siendo esta la intensidad de base que polariza el transistor. Por otro lado, tenemos la malla de salida, que de igual forma, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener que es igual a menos la fuente 2 más el voltaje en la resistencia RC y más la caída de tensión en el transistor en sus terminales colector-emisor. Despejando los valores del voltaje colector-emisor, nos quedaría que sería igual a la fuente menos el voltaje en la resistencia RC. Esto a la final nos quedaría como el voltaje menos la intensidad del colector por la resistencia del colector. Para este caso, vamos a necesitar obtener primero la corriente del colector, recordando que de la ganancia del transistor, de la ganancia de corriente del transistor, la intensidad de colector va a ser igual a beta por la intensidad de base. Si el beta lo usamos como 200 y la intensidad de base era 56.5 microamperios, vamos a obtener una intensidad de colector de 11.3 miliamperios. Una vez con este valor, podemos reemplazar en la ecuación anterior y obtener el valor del voltaje del colector emisor, que nos quedaría de 5.67 voltios. Estos dos valores lo verificaremos en la simulación de multisim. Ok, en primera instancia vamos a trabajar con un transistor, vamos a buscar un transistor. En las opciones de BJT-NPN estableceremos como primer parámetro el transistor 2N2222A. Lo colocamos
Para ponerle la característica del beta, lo que vamos a hacer es en editar modelo y en la opción que dice Ideal Maximum Forward Beta lo vamos a cambiar a 200, que son los parámetros de cálculo que utilizamos. Posterior sacaremos unas resistencias. En este momento no importaría el valor, simplemente vamos a colocar las resistencias y a rotarla pondremos un valor de 560 ohmios que nos explica el ejercicio y de 200K que era nuestra resistencia de base. Ahora necesitamos dos fuentes, una para la base y otra para el circuito o la malla de salida. Utilizaremos una masa para el emisor común. Conectamos el emisor, conectamos las fuentes, conectamos la resistencia de base, la resistencia de colector y tendríamos ya nuestro circuito armado. Vamos a cambiar esto para dejarle como resistencia de base y acá como resistencia del colector. Ahora vamos a medir corriente en este punto. Lo podemos poner en la parte superior ya que está en conexión serie con la fuente. Lo vamos a poner aquí para poder observar. Y en la base también vamos a medir la corriente de base. Y por último vamos a colocar un voltímetro en este punto en el colector para poder observar los valores del voltaje colector con respecto a la masa, que en este caso sería el voltaje colector emisor. Mandamos a correr y podemos observar que la intensidad de base en el circuito es de 56.5 microamperios, que es la misma que habíamos calculado. La intensidad de colector es 11.3 miliamperios. Nosotros habíamos calculado 11.3 es el cálculo y 11.1 sería nuestra corriente medida. Y tenemos en el voltaje colector emisor 5.78 voltios. Tenemos pequeñas variaciones, pero eso es debido a al simulador multisim que considera otros parámetros de funcionamiento del transistor. Pero el cálculo con la simulación son bastante próximos, llegando a la conclusión de que estamos correctos en nuestra apreciación y en nuestro análisis de mallas que se desarrolló para obtener los valores de voltaje colector, emisor y de intensidad de colector. Espero que haya sido de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente video tutorial.